Así que vamos a predicar un ratito, vamos a hablar de la palabra del Señor, y la palabra del día de hoy la vamos a tener en el libro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Ahí si lo encuentran, como que me avise para que estemos todas leyendo. ¿Sí? Amén. Ya. Tito, capítulo 2, lleva por título Enseñanza de la sana doctrina. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Para contextualizar un poco la carta de Tito y para que nos enfoquemos más o menos de lo que se trata, Tito es una carta pastoral, igual que la de Timoteo. Las dos hablan como cosas similares, fueron escritas por el apóstol Pablo en los mismos años. Y Tito y Timoteo eran amigos y compañeros de misiones de Pablo, del apóstol Pablo. Pero Tito era griego, es decir, era un gentil convertido a Cristo. Pablo envía esta carta a su compañero Tito para encargarlo de establecer en la isla de Creta ancianos, que son como los pastores, para que empezaran a gobernar las iglesias en Creta. Como les decía, Pablo y Tito se conocían de tiempo atrás, pues habían compartido viajes juntos. Por ejemplo, en 2 de Corintios 8 podemos ver que estuvieron arreglando como algunos problemas que surgían en la iglesia de Corinto. Y dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Entonces ahí vemos la relación que tenía Pablo con Tito. Pablo dejó en Creta a Tito para corregir y establecer pastores, porque los cretenses eran personas como muy especiales. Ellos eran legalistas, eran libertinos. Recordemos que Creta es una isla portuaria, y entonces llegaban los barcos con marinos, llegaban, no sé, los pescadores, mercancía, y aparte de esas cosas tangibles llegaban ideas, muchas ideas e influencias de todos lados, quizás de Europa, de otros sitios del mundo. Por eso los cretenses eran como bien libertinos, como dice acá. Y aparte que en Tito, si nos vamos al capítulo 1, verso 10, dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, que era de los mismos cretenses, de sus propios profetas, dijo sobre los cretenses, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Porque si nosotros nos pensamos un poquito, hay muchas iglesias en este tiempo en que se habla cosas para nuestro beneficio y no para la gloria del Señor. La palabra, por ejemplo, la palabra cretino o cretismo, que viene de la palabra creta, significa necio, tonto. Entonces ahí ya podemos hacernos una idea de cómo eran las personas que vivían en Creta. Y el versículo 1, ya para empezar del capítulo 2, el versículo 1 empieza con un pero. ¿Qué significa eso? Que nos da a entender que el tema fue separado solamente, como decía el otro día el hermano Rafael, que la Biblia fue escrita entera y después los hombres la dividieron. Aquí pasa lo mismo, por eso hay un pero, nos da a entender que el tema fue separado, pero sigue siendo la misma idea anterior. Pablo se sigue enfocando en tratar de adoctrinar a la iglesia y a los siervos. Se nos viene hablando de hombres engañadores,
que por ganancia propia enseñan lo que no conviene. Profesan, dice, conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables. ¿Qué es abominable? Desagradables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Eso lo dice el verso 16 del capítulo. Por eso, como cristianas, nuestra conducta, hermana, tiene una relación directa con lo que es la palabra del Señor. Nuestra conducta, nuestra manera de vivir, tiene que reflejar a Dios, no por mí, sino para que el Evangelio no sea blasfemado, no sea ofendido, no sea injuriado. Y en esta breve carta, Pablo hace un llamado a todos los miembros de la iglesia, y se da el tiempo de enseñarle a los ancianos, a las ancianas, los jóvenes, las jóvenes, los siervos, a vivir una vida de acuerdo a la sana doctrina. Por eso Pablo le pide a Tito que se muestre. Él tenía que ser ejemplo, primeramente, y también que exhorte sobre las buenas obras, la sana doctrina, y al final de Tito encontramos la transformación del ser humano. Son 3 capítulos nomás de esta carta. Entonces, en el verso 10 de Tito, del capítulo 10, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ese es el fin de que nosotros nos podamos comportar bien, mostrar a Cristo nuestro Salvador. Y en esta carta no se nos habla del comportamiento en la iglesia. En otras cartas quizás sí se nos enseña cómo comportarnos todos los hermanos, pero en esta carta se nos habla de cómo comportarme y llevar mi conducta en el hogar. Y me voy a enfocar más en el versículo 3 y 4, porque como somos Dorcas y una reunión de mujeres, vamos a hablar para nosotras. Entonces, la conducta que nos pide el Espíritu Santo a través de Pablo, a través de Tito, a las mujeres, se enfoca en el hogar, en mi casa, en mi diario vivir, en mi caminar, para que este comportamiento no vaya a dañar a mi grupo de Dorcas, no vaya a dañar a la congregación a la que yo pertenezco, y sobre todo no avergonzar la palabra de Dios, porque cuando uno se equivoca, lo primero que te sacan es, si no era cristiana y no iba a la iglesia todos los domingos. No, es que el mundo espera que el cristiano se equivoque, pero también espera que el cristiano sea diferente, y no nos mimeticemos con ellos. Por eso es la palabra sana y reprochable. En el verso 8 dice, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence. Que nuestro adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotras. No defraudando, el verso 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Y para qué es esto? Sea comamos o bebamos, dice la palabra, sea todo para la gloria de su nombre. Entonces el verso 3 dice, las ancianas. ¿Qué es ser una anciana? Si nosotros pensamos, una mujer anciana es alguien que ya tiene una edad más avanzada que nosotros, una edad mayor cronológicamente, 80, 90, 70, quizás después de los 40 o 50, no sé, como que era mayor que uno. Pero en este texto, en este versículo, no se nos habla de una edad, no nombra edad, sino que nos enseña que una mujer anciana se define como una mujer cristiana, madura en la fe. ¿Y qué conlleva ser una mujer anciana o una mujer madura en la fe? Lleva a enseñar lo bueno, lo que es de acuerdo a la sana doctrina, a la palabra. ¿A quién tenemos que enseñar? A otras mujeres, enseñar la palabra de Dios. Y no solo predicando, no solo quizás hablando, sino con nuestro diario vivir, con mi actuar, con mi forma de vivir, es como yo también predico. Todas hermanas, sea la señorita, no sé, de la que pasó recién a la señorita, hasta la hermana más edad, que tenga más edad, todas debemos de llegar a ser una mujer madura. Y es un trabajo espiritual y no es solo para algunas. Yo muchas veces he escuchado, a veces cuando dan la oportunidad en las escuelas dominicales, a mis hermanas hablar, y he tenido la oportunidad de escuchar a hermanas más ancianas que dicen,
no sirvo para nada porque no sé cómo hacerlo, no tengo dedos para el piano, no puedo estar ni en el coro porque no sé cantar ni tocar. Es que me da vergüenza predicar, yo siento que no me pueden sacar ni a orar porque me pongo nerviosa y no puedo. Pero acá Pablo nos está encomendando una labor a todas, que hemos sido llevadas a cultivar un carácter piadoso y ser ejemplo de cómo se debe vivir el evangelio en cada aspecto de nuestra vida, porque como mujeres pasamos tantas cosas, maternidad, esposo, hijos, después cuando los hijos se van, crecen, trabajos, todo tiene un tema diferente, pero en la palabra, mi hermana, nosotras encontramos respuesta para todo. Por eso, hermana, tengo que empezar a pensar en qué legado voy a dejar yo o qué legado estoy dejando yo como mujer cristiana a las que me están observando, porque si usted piensa que hay hermanas que no la miran, eso no, eso siempre va a haber alguien que la está mirando, que va a estar mirando su forma de actuar, su forma de responder, su forma de mirar. Si es cosa de que uno haga memoria, cuando empezamos el evangelio, siempre hubo una hermana que yo me quería parecer, o una hermana que me consoló, o me abrazó, o me saludó, y a mí eso me marcó. Y su ejemplo, yo lo llevo ya en mi vida, en mi corazón. Puede ser el amor, la bondad, por eso nuestros actos, nuestra forma de hablar, en Proverbios dice nuestra forma de mirar, nuestra forma de controlar nuestra lengua. Tiene que ser, hermana, un legado de fe auténtico para las que vienen detrás de mí. No es algo fingido, ¿no? Que yo los domingos, en los domingos soy hermana y hablo como hermana y me comporto como hermana, pero en la semana grito a mis hijos, me enojo con mi esposo y ando peleando con las vecinas. Tiene que ser algo que ya sea parte de mí. Y así, hermana, uno mantiene su salud espiritual, mantiene la salud también de la iglesia, porque dicen también, ay, pero si va ahí Antuco, no me acuerdo el número, ¿no? Si esa vecina va a Antuco, a la iglesita de la sede. Si el mundo es así, por eso que el enemigo se avergüence, no que nos tenga que sacar cosas a nosotros. Por eso es el llamado a cada una de nosotros a crecer y también a discipular a otras mujeres, porque no nacemos aprendiendo, cuando llegamos al Evangelio, no es que la sepamos todas, tenemos que crecer y mientras vamos creciendo vamos enseñando. No veamos que esto, quizás nosotros decimos, pucha, ahora hay más cosas que hacer. Tengo que ser reverente, tengo que no ser calumniadora, no esclava del vino. Otra carga que Dios me pone. Quizás después, antes está mentir, no tengo que hacer tantas cosas que Dios me prohíbe, todo. No, todo es no. Pero no lo veamos como carga, veámoslo como el privilegio, mi hermana, que Dios nos ofrece de comprometernos aún más con Él, a formar una vida semejante a su Hijo. Si nosotros tenemos que estar en Cristo, vivir a Cristo, palparlo en todas las áreas de nuestra vida. Cuando uno obedece, mi hermana, eso nos trae satisfacción. Quizá voy a poner un ejemplo como esposa. Muchas veces a nuestro esposo, métale alegándole, él dice algo y nosotros le alegamos y no nos callamos, pero cuando el Señor nos enseña a escuchar y a cerrar nuestra boca, y yo lo hago, también viene ese gozo a mi vida de la satisfacción de que yo pude obedecer, de que ya pude cambiar mi vida un poco con la ayuda del Espíritu Santo para poder hacer lo que Él quiere y parecerme así un poquito más a Cristo. Entonces, enseñar eso también a mis hijos, a la gente que me rodea todos los días, lograr hermosa amistad, hermana. Incluso nuestra oración empieza a cambiar, ya tiene otra connotación. Son oraciones que son diferentes. Empiezo también a querer estudiar más de su palabra. Por eso, hermana, no nos sintamos que no servimos para nada, porque es nuestro deber enseñar a las más jóvenes, con nuestro ejemplo, en mis conversaciones, en mi respuesta espontánea, en mi reacción a un problema. ¿Cómo estoy yo reaccionando a los problemas? Porque quizás no tenemos pruebas tan grandes, que enfermedades graves, pero sí hay luchas muchas veces, todos los días tenemos que luchar con algo. Por ejemplo, mi hermana Nelly que decía de la Vicky, gracias a Dios no es algo tan grave,
no es algo grave, pero sí es una lucha como padre, como madre, nosotras pasamos angustias, preocupaciones. ¿Cómo yo estoy enseñando? ¿Qué es lo que están viendo en mí? Las que vienen detrás de mí, las hermanas, las mujeres más jóvenes. Yo estoy en una edad que no soy ni joven ni en edad cronológica tan avanzada. Entonces, las mujeres más jóvenes necesitamos la voz de la mujer más adulta, de la anciana, de la mujer madura en la fe, que nos enseñe. ¿Pero qué nos va a enseñar? Nos tiene que enseñar lo bueno, de una manera pura, que se grabe en nuestro corazón. Por eso yo le decía, todas alguna vez fuimos una mujer inexperta. No es que yo ya la sé, no, es que yo ya sé. No, todas, cuando nos casamos no sabíamos lo que era el matrimonio, ¿cierto? Algunas no sabíamos nada, yo me casé súper joven, entonces salí de la casa de mis papás y me casé y ahí tuve que aprender porque tenía que hacerlo. Después como esposa, saber lidiar con nuestro esposo, cuando nacieron nuestros hijos como madre o cuando llegamos al evangelio, empezar a trabajar nuestros frutos. Hermana, oye, hermana, hay tanta falsa enseñanza en este mundo que es fácil que se filtre. No, uno no puede vivir en una burbuja tapándose los oídos porque uno tiene celular y ve el Instagram, el Facebook, las noticias en la tele, comerciales, y todo eso, hermana, nosotras que somos apartadas, nos trae ideas muchas veces equivocadas, filosofías de este mundo que no pertenecen al modelo de Dios y que se plasma aquí, especialmente en las mujeres en Tito. Por eso, hermana, es el trabajo de las ancianas de la iglesia. Pero sí tenemos que entender que las ancianas de la iglesia no estamos hablando de edad, sino de una mujer madura en la fe. Ese es el trabajo de la anciana de la iglesia, en enseñar a vivir con prudencia, con sabiduría en cada área de nuestra vida, cumplir el deber con Dios, la familia y nuestro prójimo. Por eso, hermana, tenemos que animarnos, instruirnos una a la otra, ayudar a mi hermana que quizás está decaída, a poner la mirada en Cristo. Y así, hermana, por su palabra, mantener un equilibrio espiritual, emocional, porque como mamás, como mujeres, nos cansamos. Muchas veces hay hermanas que no tienen a su esposo, que no tienen la ayuda, se cansan, que las mamás que están en la casa lidian con todo lo que es la casa, los niños, el colegio, los gritos, las que tienen hijitos más chiquititos, que pelean, que los juguetes, las que trabajan y están en la casa, más carga tienen. Y nos cansamos, hermano, porque somos carne. Pero ¿a dónde vamos a conseguir ayuda? ¿A dónde vamos a conseguir consejo? Si no es en su palabra, yo no puedo ir a pedirle consejo a mi vecina o a la amiga que no conoce a Dios. Yo me tengo que apoyar en el grupo de Dorca, en el grupo de mujeres maduras en la fe. Muchas veces me cuesta porque no todas tienen personalidad. A veces me cuesta hablar en público, como que trato de evitar la gente. Pero ¿cómo me acerco a una hermana? Porque si Dios me lo está mandando, ¿cómo lo tengo que hacer? Y es un trabajo, hermana, que lleva tiempo, no es un día para otro, pero sí yo lo puedo hacer en silencio, puedo orar, para eso tengo todavía mis rodillas, o puedo clamar al Señor, ministrar, hablar, apoyémonos, por eso le digo, apoyémonos como mujeres, y es un mandato, hermana, y este mandato es un regalo, no importando la edad. Usted puede tener 20, 30, 60, 80, creo que mi hermana es la mayor, las de 82. No sé si habrá alguien mayor, pero todas nos tenemos que apoyar. Por eso mi hermana mayor no se menosprecia al pensar que ya no hay nada que tenga que entregar, porque siempre, hermana, hay una hermana más joven que está allí, que su vida puede influenciar en la otra vida, para bien, para seguir adornando el evangelio. Si no es por nosotros, no es porque yo tengo la media experiencia. ¿Quién más va a tener experiencia que yo? No se trata de eso, se trata de seguir expandiendo este evangelio. Y las más jóvenes, a medida que vamos aprendiendo lo bueno y seamos instruidas en la palabra del Señor, en la justicia, en la sana doctrina que se habla en Tito, mostremos esa hermosura de Cristo también con las que vienen detrás de nosotros, y esto es como una rueda.
no se para, se sigue, sigue. Yo tengo que mostrar el amor de Cristo a las mujeres que vienen detrás de mí. La palabra, por eso la palabra de Tito no es la palabra que solo se quedó en Creta y que fue para el año 60, 65. No, imagínense, ya estamos en el 2022 y esta palabra es atemporal, sigue teniendo efecto, sigue teniendo importancia. La forma, hermana, del pecado que se expresa es el mismo de Creta y es el mismo de hoy. Yo creo que ahora peor. Entonces, las palabras que están en estos versos son la receta. Tomémoslas nosotros como mujeres como receta que nos dejó Dios a sus hijas para tener una vida fructífera y entregar esos frutos a las generaciones que vienen detrás de nosotras. Debemos tener, hermana, disposición para enseñar y también permitir que se nos enseñe, porque a veces queremos enseñar, pero no queremos ser enseñadas. Y yo creo que siempre estamos en las dos etapas, de poder enseñar, pero también escuchar a la palabra de la otra hermana. No somos hermanas mujeres por coincidencia o por casualidad. No, eso no existe. Fue nuestro Dios que nos hizo desde el principio de los tiempos mujer. Y eso, hermana, y en sus pensamientos nos creó mujer. Y en sus pensamientos un día nos llamó con amor eterno. Mira qué hermoso. Es un privilegio, hermana, dejar de ser la mujer común. Quizás suena fuerte, quizás dejar de ser del grupo de las comunes de afuera, de las gentiles, y ya ser llamada hija de Dios, ser diferente, para ser una mujer individual, una mujer cristiana, porque Él me eligió a mí y me llamó, ¿cierto? Con amor eterno, con ese llamamiento que yo no le puedo decir que no, yo no le puedo decir, no le pude decir que Dios, espérate mejor el otro año, ahora no me llame porque estoy haciendo, no sé, estudiando, trabajando. Entonces Él nos hizo mujer con un propósito. En Isaías 43 dice, trae de lejos mis hijos y mis hijas, de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Entonces, ¿cómo negar, hermana, en este tiempo la humanidad niega? Hablemos de las mujeres niegan a Dios sabiendo lo bueno, se enceguecen en su propio raciocinio, en sus propios pensamientos. Y aquí clarito nos dice la palabra del Señor, yo los he creado, yo los formé, yo los hice, y separa mis hijos y mis hijas. Entonces Dios es tan bueno y nos hace tantos regalos, nos capacita a través del Espíritu Santo que viene a morar en nosotras. Nos cambia, hermanas, si nosotras pensamos como éramos, a como Dios nos tiene. Nos pone en esta familia. Yo no elegí caer en Antuco, yo no elegí estar en la iglesia en que estoy, y yo creo que usted tampoco. Dios nos pone en esta gran familia de la fe, porque somos todas hermanas por la gracia de Dios, pero también de sangre por la sangre de Jesús, ¿cierto? Nos da cualidades espirituales, como no solo ser madres biológicas, sino también ser madres espirituales. Yo creo que todas tenemos un referente de una madre espiritual, que quizás no es nuestra madre biológica, pero Dios la puso ahí. Y quizás también a usted la tiene para ser una madre espiritual. Nos provee de dones, talentos, pero el talento no es mío, el don no es mío, es para compartirlo entre nosotras, con mi iglesia. Yo ya no soy dueña de mí misma, mi dueño es mi Señor. Entonces estamos en las manos del Dios vivo, ¿cierto? Como decía, no temas, gusano de Jacob, somos gusanos, mi hermana, no somos nada, pero si usted se siente nada, siéntase nada, pero en las manos de un Dios vivo, en las manos del Rey de Reyes, como decía el domingo la predicación, y Señor de señores. No tema, porque aunque sea mujer, Dios la tiene con un regalo hermoso. Por eso, hermanas, necesitamos relacionarnos con otras mujeres, con nuestras hermanas, y es un mandato el estar las hermanas juntas y también hacer discípulos. En Deuteronomio dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios
de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. ¿A quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esa es la raíz de seguir hablando, hermana, de seguir enseñando, de seguir repitiendo esta palabra hermosa a nuestros hijos. ¿Qué están viendo nuestros hijos de nosotras? ¿Cuál es? Ahora se habla tanto de dejar algo de las culturas pasadas, de lo que nos dejaron, pero yo como cristiana me pregunto, ¿qué le estoy dejando yo primeramente a mi hogar, en mis hijos? ¿Qué estoy hablando? Cuando entro a mi casa, ¿qué es lo que hablo? ¿Qué hablo yo en el trabajo, cuando en mis vecinas? Aquí dice, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Después en el nuevo pacto nos vuelve a repetir esto de seguir enseñando. En Mateo 28 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Si usted tiene la oportunidad de hablar, hermana, en su conversación tiene que estar Cristo. Primero Cristo, segundo Él y tercero Él. Mis experiencias son mías y quizás alegran a mi hermana, pero todas somos diferentes. Pero Cristo es nuestro maestro, es el maestro de todas nosotras. La hermana, las mujeres tenemos una capacidad tremenda de influenciar a otra mujer. Cuando una mujer ora, hermana, puede influir mucho sobre la vida de mi hermana en una petición, y es una influencia buena, pero también podemos influenciar de mala manera, ¿cierto? Cada mujer, hermana, ya sea por su sabiduría o sea por su necedad, tiene algo que entregar. Si vemos en la actualidad, hermana, la moral de la mujer o del hombre es pura suciedad. Los tiempos, hermana, han cambiado y el enemigo se ha aprovechado de eso. Pero por eso quedó plasmada la urgencia del llamado a las mujeres a saber comportarse. Uno siempre se tiene que preguntar, ¿por qué está en la palabra? Porque esa palabra es la que me sirve a mí en estos días, porque Dios quiso que estuviera aquí. Por ejemplo, no sé, remontémonos a muchos años atrás, 100, 70 años atrás, la virginidad, la castidad era una virtud, ¿cierto? Pero ahora es una denigración. Si uno no se ha acostado con alguien antes de los 18 años, es mensa. Es como que, ¿por qué no estáis probando cosas? O el sexo fuera del matrimonio antes era una vergüenza, pero ahora es un derecho. Yo me acuesto con quien quiero, lo hago como quiero y donde quiero. Convivir antes era mal visto, pero ahora si nosotros nos vamos a la actualidad, las leyes apoyan esas cosas. Embarazarse era vergonzoso, hermana, pero ahora, por ejemplo, uno sabe que la mujer es vientre de alquiler, te pagan por eso, puedes vender a tu hijo, no importa si eres un envase, o si te quieres tú sola embarazar, pero no quieres un hombre a tu lado, lo buscas por internet, cómo quedar embarazada y compras. Es como ir a comprar así en Ripley y en Falabella. Así es al mundo ahora. Y eso es normal para ellos. Y aquí Tito, Pablo nos enseña todas esas cosas, a saber comportarnos en nuestro diario vivir. Porque ¿dónde queda el plan original de Dios para las mujeres de afuera, hermana? Queda lejos, quedó en el pasado. Pero para muchas mujeres, hermana, que somos cristianas, que gracias a Dios podemos tener un poco abierto nuestro entendimiento, no puede ser así. Nosotros tenemos que respetar el plan original de Dios. El pensamiento, hermana, de la mujer ahora es poder ser lo que ella quiera. Si es soltera, es casada, lesbiana, hetero, es promiscua, pervertida, vulgar o ruda, si eso le hace feliz, está bien. Y a los hombres, hermana, los miran como un estorbo, como que me quiere mandar, como que son débiles, enojones, molestos y los toman por objeto. Entonces, ¿dónde queda el diseño de Dios? Y lamentablemente estos pensamientos, hermanas, son como el aire que uno respira. Y el aire, usted sabe que se mete por todos lados y lamentablemente se mete también en las iglesias. Quizás
Nosotros somos una iglesia de una membresía más reducida, pero hay iglesias de miles de personas, de 3.000 personas. Y hermana, créame que el enemigo se mete en las mentes de las mujeres y de los hombres. Yo he visto, hermana, coristas, como se dice así, secos en la mandolina, pero que después del culto se van a las discos gay. Entonces, mi hermana, nosotras, las mujeres que son más maduras en la fe, son las encargadas de enfatizar estos temas, de llevar el evangelio y de seguir preservándolo. Por eso este llamado es urgente, que busquemos la palabra del Señor, que enseñemos y aprendamos en todo tiempo, porque aunque el tiempo cambie, Dios sigue siendo el mismo, mi hermana, ayer, hoy y por los siglos. Y hay una necesidad enorme, hermana, de la palabra sana entre las mujeres, de que se nos enseñe y no solo conversar con la que me cae bien o juntarme con las amigas, porque somos un grupo de hermanas, somos Dorcas, no somos un club social, ¿cierto? Y fue su propósito para su gloria. Debemos como cuerpo de Dorcas, hermana, tener como base la palabra del Señor. Muchas veces nos preguntamos quizás quién soy yo, en qué etapa estoy, seré la joven o seré la anciana, pero como les decía, esto no se trata de edad, se trata de tener a Cristo, ya de por fin hacer lo mío, hacer de Cristo mi Señor en nuestras vidas. No puedes decir yo no puedo porque quizás me he equivocado tanto, ¿cómo voy a predicar yo si mi vida pasada ha sido tan engorrosa, me da vergüenza? Pero ¿sabe qué? Aquí viene lo hermoso porque Dios nos perdonó. Antes de que nosotras cometiéramos esos errores, Dios ya nos había perdonado. Entonces todos esos privilegios a nosotros no nos se los pueden pasar por alto. Porque Él me amó, me perdonó, me llamó, me restaura, me santifica día tras día para su gloria. Entonces la mujer, hermana, la mujer que ha pasado quizás cuánta dificultad en su vida y se ha equivocado, también puede ser la anciana. Porque toda mujer, todo ser humano que ha experimentado ese amor en el perdón, ese perdón que Dios nos da cuando llegamos a sus plantas, quizás destruidas por todos nuestros errores, por toda nuestra humanidad caída, la que experimenta ese perdón, hermana, puede decirle a la otra, no lo hagas, yo lo hice mal, lo pasé mal, tengo consecuencias. Pero lo más hermoso es que Dios me restaura y no se trata de mi experiencia personal. Muchas veces no se trata de que voy a entrar en detalles de lo que yo hice y tampoco voy a entrar a averiguar, ay hermana, ¿qué te pasó? Cuéntamelo todo. No, yo voy a orar por ti. Si está pasando algo, yo voy a orar por ti. Se trata de hacer ver la misericordia, el amor de Dios hacia mi vida y mostrarlo, y mostrar a Cristo como protagonista, no mostrar lo que yo pasé, mostrar su perdón, es mostrarlo a Él, es mostrar su gracia a la otra hermana, entregando así el amor que Cristo tuvo conmigo. No puedo comparar mis vivencias con las de mi hermana, por ejemplo, enrostrando como lo hacemos, a veces entre las mamás hay mucho bullying. Ah, es que yo crié a mi hijo así y a mí me resultó, tú deberías hacer lo mismo. O cuando estamos amamantando, ah, es que la lactancia es primordial y nos desenfocamos, hermana, de la palabra del Señor. Si yo tengo que mostrar a Cristo, no me tengo que mostrar a mí misma. Entonces, mostrar su bondad, llevar una vida al arrepentimiento, porque la salvación y la santificación es por gracia, no es por mis méritos. Podríamos, hermana, definir todas las palabras que salen en el verso 3, dice, las ancianas sí mismo sean reverentes. ¿Qué es reverente? Ser respetuosa, no calumniadoras, no esclavas del vino. En este caso, las cretenses tenían eran ideologías así como que adoraban a Zeus, a los dioses, a los semidioses. Entonces eran dadas al vino también, pero en este tiempo podríamos decir, no seas esclava de la televisión, no seas esclava de Instagram, no seas esclava de comprarte ropa, no sé, tanta cosa, del internet, no seas esclava de tus hijos, porque a veces adoramos a nuestros hijos y dejamos a Dios de lado por ellos, llevándolo a estos tiempos.
maestras del bien que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido. Las ancianas, mi hermana, las ancianas, la mujer madura en la fe. Después de Dios, yo debo amar a mi esposo con todo mi corazón en primer lugar. Primero Dios, pero ya después mi esposo. Él tiene que ser mi mejor amigo, mi hermana. Por eso aquí Pablo, si usted se fija, a ver, en el verso 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Nos dice a sus hijos primero. Y pucha, cuando uno tiene a su hijo, cuando son bebés, como que uno se vuelve a enamorar de los hijos, así como que se los come a besos. Y dejamos a nuestro esposo de lado, pero la palabra del Señor nos enseña todo lo contrario. Mi esposo primero, después mis hijos, un día sus hijos van a crecer y se van a ir. Quizás ya muchas de ustedes ya tienen a su hijo fuera de su hogar, como se dice, el nido vacío, pero su esposo sigue ahí. Y a las que no es casada, mi hermana, Dios es suficiente en su vida. A la joven, a la que todavía no encuentra el esposo, o a la que ya está solita, Cristo es suficiente y suple todas sus necesidades y Él tiene que ser primero, segundo, tercero en su vida. Pero a la que está casada es Dios primero y luego mi esposo. Él debe ser mi amigo, yo me debo deleitar en su presencia, en la presencia de mi esposo. Yo me tengo que reír, gozar, llorar si estoy triste, conversar, tomar decisiones juntos, hermana. Por eso yo le digo, si nos detuviéramos en cada palabra que dice Pablo, aquí estaríamos quizás mucho rato tratando de explicar esto. Por eso, hermana, si no, tenemos que priorizar lo que nos enseña la palabra: matrimonio, hijos, hogar. En esta carta que se habla sobre el hogar, sobre mi diario vivir. Pero si nos fijamos, hermana, en la actualidad lo que el mundo nos enseña es todo lo contrario. No matrimonio, no hijos, no hogar, vive sola, ¿para qué te vas a casar? Primero viaja, cómprate todo, después, y bueno, si quedas embarazada no importa, pero Dios nos enseña a otra cosa y nos tenemos que sentir bendecidas porque nosotros somos ovejas aparte, diferentes, de otro redil. Dios obra, hermana, a través de mis obras, Él se manifiesta a través de las hermanas, de las que estamos a los pies de Cristo. Por eso le digo, si nos fijamos en esta lista, Dios nos demanda a través de Pablo y de Tito cosas que el mundo dice que es todo lo... No nos sentemos en la silla, en la banca, como se decía antes, no nos sentemos en la silla a descansar pensando en que ya puedo entregar. Si yo ya fui profesora, si yo ya fui jefa de jóvenes, yo ya fui jefa de señorita, ya fui jefa de Dorca, ahora no voy a descansar, me voy a sentar en la silla a descansar, pero eso no sale en la Biblia, pues mi hermana. ¿Por qué cosa nos estamos guiando nosotros? En cada etapa de nuestra vida, hermana, sea que estamos criando, sea que ya nuestros hijos están más grandes, muchas veces siguen viviendo con nosotros, pero como trabajan y estudian, ya no los veo, son independientes, pero cada etapa de nuestra vida es un regalo que Dios nos da para ser aprovechado, para entregarle a Él la gloria y seguir adornando este evangelio y que el diablo no tenga nada que acusarnos porque Él es un acusete. Entonces, que el Señor nos ayude a nosotras a abrir ese entendimiento. Hay mujeres de oración, hay otras que son de palabra, hay otras que son de servicio, que les gusta visitar, hay otras que son de cooperación, pero hagamos algo, dejémonos guiar por las manos de Dios para que su reino siga siendo expandido, porque si no lo expandimos nosotras, ¿quién lo va a expandir? ¿Qué generación vamos a tener? ¿Qué es lo que va a venir detrás de nosotras si nosotras no hablamos? Y más que hablar, nuestros actos es lo que nos demanda. Muéstrate, le decía Pablo a Tito, muéstrate, que eres diferente. Y exhorta, seamos diferentes. Perfecto. Quizás muchas luchas tenemos, muchas preocupaciones,
pero el día perfecto va a llegar, ¿cierto? Y yo sé que todas lo estamos esperando, que es cuando veamos a Cristo y ya no olvidemos de todo, y ahí quedó todo, ya fue cielo nuevo, tierra nueva. Y ahí vamos a adorar a nuestro Dios y olvidarnos de todo. Pero en este momento tenemos que seguir siendo santificadas a través de su Espíritu Santo y su palabra. Dejemos, hermana, que la luz de Cristo brille más y más en nuestra vida. Menos de mí, más de Cristo, menos arrogancia, menos cansancio. Que el Señor nos ayude, que bendiga su palabra en nuestros corazones y sintamos siempre ese privilegio, ese amor que Dios tuvo por nosotros al mandar a su Hijo a la cruz y elegirnos como mujer, hermana, si es un gran privilegio ser mujer. Para el Señor yo le doy toda honra y gloria y que su palabra siga siempre en nuestros corazones, en nuestra vida. Para el Señor sea toda honra y gloria.